Hola, yo soy Gina, tu psicóloga en línea. Hoy vamos a hablar de duelo, el cual es un proceso doloroso y difícil de resolver. Desafortunadamente, en el último año y medio se ha visto incrementado el número de fallecimientos, que ya de por sí hay muchos por diferentes causas, como pueden ser enfermedades, accidentes, por violencia, por bebés que no nacieron, por suicidio, y ahora tenemos también esta otra enfermedad que es el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reporta hasta mayo del 2021 3,5 millones de fallecidos en el mundo por esta enfermedad. El fallecimiento por COVID-19 tiene ciertas particularidades que lo hacen muy doloroso, más doloroso, y esto puede ser relacionado con que en muchas ocasiones, en muchas familias perdieron más de un familiar. No hubo oportunidad de acompañar al enfermo en su lecho de muerte porque estuvieron en los hospitales y perdieron completamente contacto con ellos. Tampoco hubo funeral, y eso hay que recalcar que el funeral tiene un papel importante para la resolución del duelo porque es la materialización del hecho. Bueno, también no hubo la oportunidad de tener acompañamiento en esa pérdida, tampoco hubo oportunidad de despedirse del familiar que se fue o de la persona querida, y todo eso hace que sea una situación desastrosa. Recibir la noticia del fallecimiento de un ser querido, déjenme compararlo con la detonación de una bomba en la cual quedamos suspendidos, destrozados, en el caos, y que poco a poquito vamos a tener que ir recuperando todas esas partes de nuestra vida, reacomodarlas en forma distinta para poder seguir viviendo. Ya Elizabeth Kubler-Ross, que es una investigadora que trabaja con pacientes terminales, define 5 etapas o 5 fases en las cuales nosotros vamos a ir resolviendo el duelo. Y yo sé que esto se ha hablado mucho, pero déjeme decirle algunas cosas con respecto al COVID que me parecen importantes. La primera fase es la negación. Si ustedes fijaron, hasta en las noticias veíamos cómo la gente decía: no es posible que haya fallecido porque yo lo traje bien. Obviamente no estaban bien, pero ya no tuvieron contacto con ellos, entonces eso hace que la negación sea todavía más fuerte, más evidente. Y luego la otra es el enojo. Pues hubo muchos motivos para estarlo. Por ejemplo, muchas de las personas se quejaban de la falta de recursos en los hospitales, de que el personal estaba muy cansado, que ya no nos podían atender, que no había médicos suficientes, ni equipo, ni medicamentos. Entonces todo esto hizo que la gente estuviera muy enojada porque su familiar no tuvo la atención adecuada. Después de esto viene una fase de negociación. Está en juego entre aceptar y rechazar el hecho de la muerte del familiar. Entonces esto lo podríamos comparar con un boicot, un auto boicot, porque a veces la gente ya después, pasados algunos meses, se sienten contentos o amanecen contentos por una situación o alguien les hizo sentir bien, y solitos se vuelven a recriminar que cómo es posible que se estén sintiendo bien cuando apenas se ha partido su familiar, y vuelven otra vez a quedar otra vez en el duelo, en la tristeza. Posteriormente viene una etapa de depresión. Esa etapa de depresión es cuando entonces ya viene la tristeza, no hay ganas de trabajar ni de hacer ninguna de las actividades cotidianas. Mucha gente deja de comer, por lo tanto bajan de peso, y además pueden padecer de insomnio. Y por último llega la aceptación.
y esta es donde ya aceptan que el familiar ya no va a estar con ellos y que lo único que queda es volver a reestructurar, reorganizar todas nuestras actividades, todas las actividades que llevaban con el paciente, todas las expectativas, y llevar una vida nueva, una vida diferente. Mi mamá fallece en este diciembre del 2020. Ella fallece por complicaciones, lo que le llaman la neumonía típica, que puede ser COVID. Ella era diabética, hipertensa y tenía reumatismo, entonces pues se fue un todo, ¿no? Se juntó todo. Dentro de todo el caos que había en esas fechas, tuvimos suerte. Yo hablé al 911 y me indicaron cuál era el hospital más cercano que tenía cupo. Llegamos y realmente, pues no sé, ella entró 4 de la mañana, por ahí de las 10, 11 ella ya tenía, ella estaba en piso en una cama. No me quiero quedar con la idea ni con el mal sabor de boca de que no la atendieron como se debía. Quiero pensar que sí la atendieron, que ella ya estaba muy grave y por eso falleció. Y ya no hubo más que hacer, ¿no? Porque siempre en los reportes médicos nos indicaban que nunca lograron nivelar su glucosa. Entonces eso no ayudaba a que la infección en sus pulmones se diera. Entonces ella en su momento no deseó ni ir a otro médico, ni ir a un hospital, ni nada, ni atenderse fuera de su casa. Como comentaba al inicio, ella fallece en diciembre del 2020. Al día de hoy, yo no he llegado a esa etapa del duelo de aceptación. Estoy en esta etapa entre la ¿cómo le llaman? Negociación, ¿no? Hay días que estoy tranquila, que sé que se fue dentro de todo entera. No sufrió porque se fue muy rápido. No estuvo como otras personas meses intubadas y al final del día no lo lograron. Pero obviamente me pesa mucho, me duele. Y el día de hoy pues yo sigo sufriendo su partida. O sea, yo siento que estoy en esa etapa del regateo, ¿no? De la negación, de que a veces sí, a veces no. Porque hay veces que yo me pongo muy mal, porque ella para mí pues era mi todo, ¿no? Entonces pues hay que sobrellevar el duelo. Yo sé que no todos lo manejamos de la misma manera, ¿no? Hay quienes son más fuertes, habemos quienes no nos es tan fácil, y yo solo espero que encuentre pronto la resignación y la aceptación. Hay muchas cosas que debe uno considerar para superar el duelo. Entre ellas hay, como en este caso que les decía de pandemia, la gente no tiene la oportunidad de despedirse de su familiar, de su ser querido. Entonces aquí se les sugiere que se acerquen al sillón o al lugar preferido de la persona que se falleció, hablen con ella, le expliquen, se despidan, que tengan la oportunidad de pedir disculpas si estuvieron enojados durante algún tiempo por alguna razón. Mucha gente no sabe qué hacer con las cosas del ser querido, y bueno, hay que pensar qué haría ella o él en esos casos. Algunas personas sugieren donar las cosas que ellos tenían, a lo mejor guardar las cosas más cercanas y más emotivas, pero sí es un buen detalle poder donar. Por otro lado, el aislarse de los demás y vivir el duelo solos de alguna manera hace que esto se pueda prolongar, y también es como minimizar que el otro no tiene el mismo dolor que siente uno.
Entonces es mejor acompañarnos. Por otro lado, no hay que comparar quién sale o quién no sale del duelo, en qué tiempos. Todo el mundo tiene un tiempo distinto. De hecho, las fases no necesariamente llevan un rigor en la aparición. Pueden regresar alguna de esas fases. A veces hasta los mismos dolientes se sienten presionados porque ven que los demás ya salieron del duelo y ellos no. Y eso no, hay que tener paciencia y hay que tenerse paciencia. Cada quien tiene sus tiempos. Entonces, ni presionar, ni angustiarse porque no salen los demás. Muchas de las cosas que no pudimos decir a nuestro familiar o a nuestro ser querido las podemos decir a través de platicarlo, escribir, cada quien de acuerdo a sus posibilidades y a sus recursos. Y bueno, pues siempre está a buscar ayuda cuando se requiera. Yo les invito a evitar que su duelo sea patológico, y es que pasan muchas cosas. Obviamente hay personas que tienen antecedentes de trastornos como el trastorno bipolar o algunos otros que incluyen la depresión, y que cuando viene un evento de esta naturaleza pues regresan otra vez a sus patrones patológicos. Entonces, de ser así, antes que otra cosa, pues sí hay que recurrir a la atención médico-psicológica. Pero bueno, para las demás personas que no han tenido o no tienen ningún evento de esta naturaleza, también es importante que sepan que hay algunas cosas que ya hacemos como en forma patológica. Por ejemplo, hay gente que habla de contactar con su ser querido en el más allá, otras más de permanecer con las cenizas durante un largo periodo en casa. Otras más mantienen el Facebook, por ejemplo, como si todavía existiera, y festejan su cumpleaños y hacen cosas como si ellos todavía existieran. Entonces yo pienso que esto es como prolongar el duelo. Entonces hay que buscar un lugar adecuado para ubicar las cenizas, y esto pues ahora sí cada quien tiene ciertas creencias y ciertas predilecciones. Hay quienes hacen cosas muy sofisticadas, como hacer alguna joya con las cenizas, o hacer un anillo en donde puedan depositar algo de cenizas. Tampoco no me parece muy adecuado, pero bueno, eso es cada quien sabe cómo lo puede resolver. Otras personas deciden sembrar un árbol y poner las cenizas de su familiar ahí. Particularmente una persona que yo acabo de perder y que quería muchísimo, decía que eso era un error, porque el día que ese arbolito falleciera también iba a ser otro duelo más. Entonces todo esto, cuando ya se nos empieza a complicar, tiene uno que estar consciente de que es necesario buscar una ayuda terapéutica. Muchísimas gracias por su atención.